Bienvenido Javier Sádava al espacio de charlas y conversatorios de la Stoa Madrid. Este espacio fundamentalmente está dirigido a aportar un granito de arena, a aportar herramientas a las personas que se están formando y que están practicando en su vida diaria la filosofía estoica. El objetivo de estos encuentros, por ejemplo, de invitar a personas, por ejemplo, como tú el día de hoy, es justamente poder aportar herramientas, nuevas formas de ver y quizás responder a algunas preguntas de estas personas que se están formando y están haciendo pues este esfuerzo titánico que todos los que practicamos la filosofía estoica sabemos que significa pues estar todos los días atento a qué está pasando dentro de mí, qué impresión es esta que está dentro de que me está trayendo esta información, ¿no? Voy a leer, si te parece bien, muy brevemente tu biografía, también para que los compañeros de la STOA y todas las personas que vean este vídeo conozcan un poco tu trayectoria, así que dame unos minutitos para presentarte formalmente. Pues hoy nos acompaña Javier, de hecho es Francisco Javier Sádava, así es el nombre completo, ¿no? Es un filósofo español que durante muchos años fue catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es catedrático honorario de dicha universidad. Ha sido profesor en diferentes universidades como Tübingen en Alemania, Columbia en Nueva York, Oxford y Cambridge en Reino Unido. Es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona y del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. Ha trabajado también en filosofía de la religión y en filosofía lingüística, destacando aportaciones en el campo de la bioética. Sobre todo la parte, Javier, de tu biografía, que es maravillosa y ojalá yo a tu edad tenga también yo un haber como este. Pero me llama mucho la atención la parte de la filosofía de la vida cotidiana, ¿no? Se te conoce también como un filósofo de la vida cotidiana. Entonces, desde la aparición de tu libro, un libro que le tengo el ojo puesto ahora a partir de que sé que existe, que se llama Saber Vivir, que tuvo 10 ediciones, has publicado una serie de libros y has continuado en esa línea de la vida cotidiana, de un poco de la filosofía en la vida cotidiana. Y precisamente por esa razón, pues te tenemos hoy aquí con nosotros. Estamos celebrando, como sabes, el viernes pasado se celebró el Día Mundial de la Ética, que es un día establecido por la UNESCO, como una forma de reconocer la importancia, de la lógica, perdona, de reconocer la importancia de la lógica en nuestras vidas, en la vida cotidiana, no solo en lo científico, donde lo vemos como muy claro el tema del uso de la lógica, los códigos y todas estas cosas, sino en nuestra vida cotidiana, en el cómo pensamos. Entonces quisiera pues invitarte, yo sé que tienes preparadas algunas ideas para compartir con nosotros, decirte que el grupo del gimnasio estoico, en la Stoa Madrid tenemos este grupo de práctica, que es el gimnasio estoico. Justamente esta semana acabamos de empezar a leer y a estudiar y a practicar, tenemos 16 ejercicios por delante para hacer semanalmente, justamente sobre la disciplina del asentimiento. En la filosofía estoica, pues como sabemos todos, hay tres disciplinas principales. Está la disciplina del deseo y la aversión, está la disciplina de la acción, cuyos ejercicios terminamos la semana pasada, y ahora tenemos con nosotros tenemos la disciplina del asentimiento, donde justamente la lógica, el razonamiento y un poco ese cuestionamiento, ese debate, esa puesta en tela de juicio de lo que se nos pasa por la mente, es justamente lo que vamos a estar trabajando. Así que nada, te dejo los micrófonos abiertos y nada, lo que puedas compartir con nosotros para nosotros será de gran utilidad. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Kelly, a ti y a todos los que en este momento me oigan, o yo pueda por lo menos oír el run run de lo que ellos oyen, ¿no? Sí. Bueno, has dicho muchas cosas y yo voy a entrar en ellas casi directamente. Bueno, yo primero voy a decir que no soy un especialista total en la filosofía estoica, me ha interesado siempre y mucho, y creo que es importante conocerla, o por lo menos yo la veo a ver a través de mí mismo, ¿no? Que es lo primero que un estoico diría, desde Crisipo, que es de la antigua usanza griego, hasta Marco Aurelio.
que va pasando todo el Mediterráneo. Pero no habría que olvidar que Marco Aurelio escribe en griego también. O sea, el latín y el griego habría que recuperarlos. Fundamental, ¿eh? Totalmente. Solo Quede claro. decirte, solamente interrumpirte un minuto para decirte que en la STOA estamos promoviendo precisamente el estudio del griego y el latín y el esperanto también, Bueno, así que bueno, estamos promoviendo clases para los estudiantes justamente para en algún momento poder leer en su propia lengua a los autores originales. Pero ya me cae. bueno, ya, yo no me gustaría, pero no creo que sea lo más oportuno. Lo más oportuno sería, bueno, por lo menos inmediatamente, quedarme en la idea de vida cotidiana, en la idea de lógica, ¿no? Y eso proyectada a los estoicos y que reboten en nosotros, ¿no? Pero, hombre, siempre habría que hacer en todo este tipo de cosas en la vida, recordar es volver a vivir y tener una idea de qué dijeron los estoicos, quiénes fueron, por qué todos ellos son de un tiempo helenístico. El tiempo, bueno, sí, helenístico es la mejor palabra quizá, según un historiador, Troysen acaba en el siglo IV más o menos, después de las cumbres, que son Platón y sobre todo Aristóteles. Entonces vienen las pequeñas grandes escuelas, bueno, que son muchas, quizá las más conocidas son el epicureísmo, que es el placer, bueno, el placer mediado, el placer controlado, el placer un poco a lo taoísta, ¿no? Sí. Y el estoicismo. No deja de ser curioso que a mí me empezó a interesar por diversos motivos, por la lectura de Marco Aurelio, por la de Epicteto y sobre todo porque Aristóteles me importa enormemente. Todos estos movimientos son neoaristotélicos. La idea de virtud, la idea de equilibrio, la idea de amistad, todo eso está ya en Aristóteles, pero son desarrolladas de una manera parcial, pero enormemente interesante por estas escuelas, y concretamente por esta. Bueno, que este movimiento, el estoico, bueno, yo, lo he dicho antes, retomo, a mí me interesó porque cuando yo estaba estudiando a Kant, que es uno de mis grandes autores y que habría que conocerle, puesto que es la modernidad, empieza en Kant en muy buenos aspectos, no en todos. Yo me di cuenta que a la hora de mirar en la tabla de lo que son las referencias de lo que ha escrito, de los dos que más habla, no habla de otros temas, sí, también, pero sobre todo perdón, estoy hablando de la ética de razón práctica, que es la praxis, ¿no? La acción, etcétera. Bueno, la acción. Lo que más cita son a los epicúreos y después a los estoicos. Y es lógico, porque los epicúreos nos dan el gozo, el placer, y los estoicos hablan mucho en la virtud. Las virtudes basadas en las emociones positivas, las virtudes mediadas por la razón, como enseguida diré. Pero claro, todo eso nos daría precisamente una vida plena dentro de lo que somos nosotros, que somos naturaleza. Habría que insistir mucho en ello. El logos, la razón, nos atraviesa de arriba abajo y nosotros como humanos tenemos una especial razón, tema por sí mismo, pero que está dentro del orden de la naturaleza. Bueno, entonces, claro, Kant lo que venía a decir, y con razón, es que si queremos tener un mundo completo, un mundo adecuado, un mundo en el que desarrolle nuestras capacidades, un mundo que se inserte en la vida de todos los días, un mundo con los demás, cosa muy estoica, un mundo racionalizado, no racional, razonable, pero también racional, como diré enseguida, pues tenemos que tener efectivamente virtud, la valentía, la templanza, que esa la tomará especialmente el cristianismo, con las pruebas sobre la existencia de Dios, tema por sí mismo, en el cual simplemente lo apunto, pero es un tema importante, fundamental, ¿no? Y que lo que eso va a traer es el gozo adecuado, el gozo proporcionado a la razón, el gozo humano, no cualquier gozo, el gozo humano, las dos cosas, que es lo que quisiera Kant y lo que queremos todos. Bueno, ese recuerdo primero a esa filosofía que nace con aquellas grandes, bueno, los grandes popes de nuestro pensamiento y que después va a desarrollarse hasta nuestros días, que vuelve a tener una, bueno, pues sí, una presencia, como es lógico, en tiempos revueltos. Esta no es una buena explicación, pero es una, porque tiempos revueltos son todos. Pero en tiempos revueltos, pues no quieres agarrarse a algo y el estoicismo lo da, porque da ese impulso a ser valiente, a ser templado, a utilizar los razonamientos adecuados en el momento adecuado, a estar con los demás. Y todo eso es lo que conlleva a la vida buena, en la cual yo acabaré, porque es lo que más he escrito, y bueno, lo que más he escrito no, he escrito otras cosas, pero he escrito y me interesa. Una filosofía que no se hace vida no vale. Unos conceptos que no se aplican no son conceptos, ¿eh? Y en ese sentido, querría insistir mucho, que las palabras pueden estar de sobras, nos adornan y nos hacen enterarnos, pero después todo eso aplicado al entendimiento común y al desarrollo que nos lleve de estar dormidos a estar espabilados, ¿no? Bueno, yo eso así como una introducción que diría, y ahora entro muy directamente en lo que tú has dicho, la vida cotidiana. Mira, efectivamente, yo escribí un libro, no sé, hace ya por ahí, hace muchos años, ¿no? En el Neolítico, que era Saber Vivir. Bueno, tuvo mucho éxito, por lo menos de venta. Yo creo que conectó con un momento que era, bueno, pues que era importante, y en ese sentido importante, que conectó.
Y ahí insistía yo en un punto que creo que hay que insistir siempre. No tenemos más vida que la vida cotidiana, que la vida ordinaria, que la vida de todos los días, que la podemos elevar o no elevar, que la podemos gozar o no gozar. Pero vidas heroicas son pocas y en pocos momentos. Más heroico que la vida cotidiana no hay casi nada. Porque hay que aguantar los defectos o las emociones negativas que dirían los estoicos de los demás y desarrollar la valentía, la no cobardía, la no credulidad tonta, la no obediencia tonta, y todo eso lleva a que la vida cotidiana sea un esfuerzo y aquello a lo cual hay que mirar, en lo cual hay que insertarse, en lo cual hay que estar por encima de todo, ¿no? Bueno, ese es un punto que yo quisiera insistir en. Bueno, no es eso, creo que nunca sería excesivo recordar. En este caso, recordar, como decía antes, es, si no lo decía, lo digo ahora, recordar es volver a vivir y gozar con el recuerdo aquello que podemos hacerlo presente ahora para después tener un futuro siempre, siempre mejor, ¿no? Con un cierto optimismo dentro de las dificultades enormes que nos presenta también la vida cotidiana. Y después un tema que es central, lo he dicho antes, de esa vida cotidiana. Yo, el título que decía para esta, bueno, esta pequeña perorata, es la razón en la vida cotidiana. Bueno, dicho lo que es la vida cotidiana, esta vida nuestra, esta vida de ahora, esta vida de todos. Bueno, se puede ser racional y lo somos. Bueno, a mí me llamó la atención, y no voy a poner la anécdota, pero yo en un momento determinado dije, estando en clase, respecto a hablando de los estoicos, cuando un profesor, que no era nada tonto, dijo que, bueno, si los demás seres tienen su organización, su razón, hasta una planta, ¿cómo no va a tenerla el ser humano? Yo dije, eso es una pregunta mal hecho. Porque de que hayan tenido otros, no sé si que nosotros no lo tengamos. Podríamos no tenerlo. Se coló porque no supo qué responder. Yo me colé también. Lo que podemos decir es que probablemente también la tendremos nosotros. Y probablemente la tenemos, y de facto lo tenemos de hecho. Y por lo tanto tenemos los de derecho también. Y esa razón que no solo sea el impulso, sino que sea razonable. Razonable quiere decir que no es una pura racionalidad, que está bien, por cierto, y por si se me olvida después. Un punto clave en los estoicos, después de saber lo que he dicho, es el desarrollo de la lógica de términos, la lógica cuantificacional. Sí. La lógica empieza con Aristóteles, pero la lógica en bloque, la lógica proposicional. La lógica en donde entran todos, algunos, etcétera, y que después va a ser la gran lógica, esa la ponen los estoicos, ¿eh? Por lo tanto, aquel que se dedica a la lógica, a la matemática y a la filosofía, que sepa algo o mucho de lógica, que quede claro, por encima de todo. Bueno, es una lógica misma, tautológica, que habla de aquel encaje que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro cerebro, para después encarar los hechos, lo empírico, pero tenemos eso, ¿eh? Estamos con las proposiciones que podemos hacer, no más ni menos. Bueno, yo digo esa razón, vuelvo a la de antes, hay una razón, efectivamente, nosotros tenemos un logos que recorre toda la naturaleza, que nosotros se aplica como género humano, bueno, se aplica, se muestra, y que ahí después seremos más razonables o menos. ¿Y cómo se consigue ser razonable o no? Bueno, hay evidentemente una parte que tiene que ver con nuestra naturaleza, pues genética. Unos están más dotados y otros menos, pero todos podemos tener igualdad de trato, ¿eh? Que eso es fundamental. Unos se dedicarán al ajedrez y lo harán mejor, otros a la fontanería y lo harán mejor. Pero todos somos iguales, libres e iguales. Pensamiento fundamental en el estoicismo y en la idea de vida buena que al menos tengo yo y creo que debería tenerse. Bueno, ese razonable, ¿cómo se hace? Por una parte hay una parte, pues que es efectivamente, que es lo que nos da la naturaleza, pero por otra hay otra parte que la adquirimos nosotros. Tenemos que tener más training, más entrenamiento razonando, argumentar mejor. Es una cosa terrible la cantidad de falacias o malas argumentaciones que hacemos. Podría poner un montón. Decisivo tirarlas abajo. Corroen la vida cotidiana, corroen la vida social, corroen la vida política. Que no nos engañemos, que no nos autoengañemos, que sepamos razonar, escuchar al otro y dar aquellos argumentos que son adecuados a la situación en la que estemos. Eso es tremendamente estoico. Eso es, bueno, tremendamente racional y tremendamente filosófico en el mejor sentido de filosofía, que no sea hablar por hablar, sino ir a la razón y a las raíces de la razón. Bueno, eso creo que es importante, eh, no tener la obediencia de vida, hay que tener la obediencia que no sea miserable, que decía Nietzsche, a lo que está bien, a lo que es justo, otra de las virtudes estoicas, que es fundamental. Después, tener menos egocentrismo. Somos titulares de nuestro yo, pero no podemos agotar el mundo en nosotros. En nosotros, el mundo se expande desde nosotros y con nosotros y con los otros. Idea fundamental en general y el estoicismo en particular. Bueno, y eso nos lleva a que nosotros sepamos estar, como he dicho antes, en sociedad, que sepamos aprender. Mira, yo creo que una de las cuestiones en la cual habría que insistir al máximo es que tú estás con alguien y estás bien si aprendes. Si aprendes. Yo dudaría de aquellas amistades, de aquellos amores, de aquellas relaciones en las cuales uno mínimamente no ha aprendido nada.
o no ha dado algo útil, que sea poco, que sea mínimo, pero que centellee, que haga que se abran nuestros poros, que tengamos capacidad de exponer racionalmente y afectivamente aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que deseamos, aquello que hacemos, porque nosotros somos un conjunto de teoría y de praxis, de práctica, somos acciones, pero que se aprenda algo, que se aprenda mucho. Y después, que al final nos hagamos preguntas. A mí me sorprende mucho aquella gente que pasa por esta vida sin hacerse preguntas. Hace preguntas, pero hombre, mínimas, elementales, pero eso es nuestra vida. ¿Qué vida eroge? Que tengamos que tener un objetivo. ¿Pero cuál es? ¿Lo que usted? La del puro placer. La una más satisfactoria, que es lo que yo pienso, en la cual uno tiene satisfacción de tener bien hecho, en el cual enseguida voy a acabar y diré que es elegir. Al final somos el conjunto de nuestras elecciones, ¿eh? De lo que elegimos. Y pagamos un peaje muy grande cuando elegimos mal. Y eso, de eso hay que, si no arrepentirse, que tal vez es una palabra, bueno, especialmente complicada, pero sí aprender de nuestros errores, ¿eh? Aprender de nuestros errores. Los tontos somos aquellos que no aprendemos de los errores. Bueno, entonces, esto es fundamental. Razón, afectos, emociones, enlazados todos en la vida cotidiana, en la vida con los demás y la vida de todos los días. Y acabo ya, y solo voy a decir 2 palabras sobre cómo yo esto lo he hecho en aquellos libros, bueno, una tetralogía que hice sobre la vida buena. Bueno, la vida buena, y que esté como background lo que he dicho del estoicismo, todo aquello que uno podría decir del estoicismo. Yo he hecho unos apuntes que sean mínimos, pero que sean orientadores de lo que es el estoicismo y cómo puede servirnos para nosotros. Bueno, yo creo que la vida, bueno, yo lo remato lo que he dicho antes, la vida buena, bueno, es de la que hablaba Sócrates, es de la que habla Aristóteles, ¿no? Es de la que hablamos. La vida buena en parte tiene algo de buena vida, es decir, gocemos de los placeres inmediatos, puede ser un vaso de vino, puede ser un paisaje, puede ser aquellos momentos de amistad, o sea, de lo más elevado que hay en la vida, en la buena vida, los gozos, podríamos decir. Aprovechemos todos, la vida es corta, pero estos gozos están ahí para que los cojamos también, que sepamos evitar aquellos males que nos vienen y gozar con aquello que podemos tener. Esa parte es fundamental y entrenémonos en ella, cotejando qué es aquello que nos puede servir, más o menos, moderando nuestros deseos, pero gocémoslo. Y segundo, que es lo más importante, que es una de las partes fundamentales del estoicismo, la parte ética o moral. Voy a tomarlos como sinónimos, aunque en sí mismos no lo son. Mira, eso en ese sentido, una vez que tiene ese primer eslabón uno, que es, bueno, goza con aquello que tiene a mano, tener la conciencia satisfecha, hacer lo que uno cree que tenía que hacer, que son los llamados deberes o la vida buena. Hacer aquello, no hacer aquello que no se debe hacer, que serían las normas justas que nos demos todos, y hacer aquello que pueda ser solidario, que pueda ser, que avance en lo que es el, bueno, pues el último término, el estar todos juntos y bien, unos con otros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa conjunción de buena vida y vida buena, que es un eslabón más, que es la moral, en realidad, para ser felices, palabra muy mal utilizada, bueno, bien o mal, que tiene un trasfondo europeo, fecundidad viene de fe, en el europeo, que es fecundo, lo que es fecundo, lo que progresa, lo que se desarrolla, lo que gana. Bueno, yo creo que cuando se dan estas dos, pues o por lo menos intenta uno tenerlas, pues entonces, bueno, pues tiene uno esa felicidad propia de los humanos. Aquí iba a acabar, pero me vas a permitir que haga 2 anotaciones previas o finales. De nada más que 2 anotaciones. El otro ya he dicho lo que creo que tenía que decir, por lo menos puntuado, ¿no? Bueno, en este momento tenemos, podríamos en cualquier momento, tenemos el tema de la eutanasia, ¿no? Bueno, yo soy un defensor de la eutanasia, es decir, reglada, como todo tiene que estar arreglado, delicado, porque todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte es delicado. Los estoicos, la mayor parte de ellos, desde Crisipo hasta, no sé, Marco Aurelio, se suicidaron, ¿eh? Yo soy dueño de mi vida, que quede claro. Y eso es también una aportación que hacen los estoicos, que me parece importante tenerla en cuenta siempre. Y más cuando puede haber otras fuerzas que pueden ser bastante más irracionales que se opongan. Y la segunda es que todo esto no tiene mucho que ver con a veces, con los manuales de autoayuda que son muy superficiales. Es decir, que son, bueno, pues puras, en último término yo diría que a veces psicología de barrio y que pueden tener muchas ediciones, pero que no valen para mucho. Y si valen, pues pueden hacer muy poco en lo que es después la idea que yo tengo de vida buena. La vida buena exige reflexión, exige utilizar el logos, la razón, exige estar con los demás, exige no ser crédulo, que eso yo podría decirlo por activa y pasiva, ante lo que se dice, sino que uno mastica aquello que tiene delante y después lo organiza y lo vive. Y aquí me acabo, de momento. Kelly.
Fenomenal, Javier. Fíjate, yo me he ido apuntando algunas cositas de las que has ido comentando y yo de por sí también tenía pues algunos apuntes, ¿no? Ujú, Un poco para entrar, como te digo, estamos empezando, ya hemos hecho una serie de ejercicios, este es un grupo que viene trabajando el tema del estoicismo hace cierto tiempo, se van uniendo siempre personas nuevas, pero en sí hay un grupo con un cierto bagaje, ¿no? Y una comprensión de que implica un esfuerzo, de que implica una práctica diaria, de que implica un estar atento, ¿no? Y hemos estado trabajando pues en nuestros deseos y nuestras aversiones, ¿no? Luchando con nuestros hábitos, ahí hemos estado a la batalla, ¿no? Durante 2 meses aproximadamente. Luego hemos estado un poco reflexionando sobre nuestro rol, nuestro deber ético con respecto a los demás, justamente en la disciplina de la acción, ¿no? Y hemos estado desarrollando la virtud de la justicia. Ahora vamos a empezar a entrar de lleno en lo que llaman como la madre, ¿no? de las virtudes, ¿no? Que sería la sabiduría práctica, que es esta precisamente relacionada con la lógica, ¿no? O sea, a mí misma me entra como una duda a veces, digo, realmente el ser humano con este toquecito que nos ha dado Prometeo, ¿no? De esta pequeña luz que nos dio como para poder entender lo que pasa en el entorno, ¿es eso suficiente o realmente podemos creer que podemos entender lo que ocurre? De manera, tenemos suficientes herramientas internas. Los estoicos decían que el conocimiento ya lo tenemos como semillitas, lo decía Séneca, ¿no? Son como semillas que tenemos dentro, para mí son las virtudes, ya tenemos como una preconcepción de las virtudes, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, tenemos una versión como muy básica, que es nuestro trabajo desarrollar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no todo el mundo lo desarrolla, lamentablemente el sistema educativo en el que estamos inmersos pues no nos lleva mucho en ese camino y por eso vienen todos los conflictos, ¿no? Pero mi pregunta incluso va antes, ¿es, ¿realmente podemos aspirar a entender y a tener un razonamiento lógico? ¿No? Y cómo cultivar esa mente lógica. Yo, por ejemplo, estuve revisando, estoy empezando yo en este tema a profundizar más en este tema de la lógica, ¿no? El tema de los silogismos, ¿no? O sea, ¿qué implica tener una mente lógica, llegar a un razonamiento lógico de lo que ocurre para poder actuar? O sea, los estoicos tenían un poco, esto lo saben los muchachos del grupo del gimnasio estoico, la manera esta que decían los estoicos que funciona la mente, ¿no? Ocurre un evento, yo tengo un procesamiento inicial, luego viene una impresión, y esa impresión es la que va a producir una acción. Entonces yo tengo que disputar, yo tengo que debatir esa impresión. ¿Con qué herramientas debato esa impresión? Ese es como hasta dónde puedo yo realmente tener creerme, ¿no? Porque ahí es donde viene como también esa humildad que tiene que tener el ser humano de saber que hay un límite a nuestro conocimiento, ¿no? O sea, hasta dónde podemos aspirar a una mente suficientemente lógica como para alinearnos con la naturaleza, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y alinear esa acción con la naturaleza. No sé si me he explicado, he hablado como de varios temas, pero he intentado un poco como mi gran pregunta existencial es, ¿puedo aspirar realmente a ser un ser racional y que mis acciones se alineen con la naturaleza? ¿Y qué implica ese trabajo en mi mente? ¿Cómo lo hago práctico para ir educando, entrenando esa mente a que cada vez tome más decisiones más racionales y más lógicas, ¿no? Y no sé si Bueno, quizás puedes. muy telegráfico. Mi respuesta, hay muchas cosas. Podría haber hablado de la justicia, que es una importante, la más importante de las virtudes sociales, por cierto, ¿no? Sí. El sabio, que el sabio tiene templanza, bueno, pues tiene capacidad o tiene autocontrol, que es una cosa importante. Sin Sí. elitismo hay que ser sabios, bueno, en el sentido que acabo de decirlo, ¿no? Que uno pues no tiene que dejarse atrapar por todas las trampas que uno tiene a lo largo de la vida. Pero bueno, entrando muy directamente en lo que tú has dicho y dentro de lo que uno puede decir, porque ¿cuánto tiene que ser uno lógico? No lo sé. Pero bueno, sí sé qué es lo que puede uno esforzarse por obtener aquello que entendemos por lógica y adecuada a lo que nos enseñan los estoicos. Mira, una de las cosas que me has hecho en falta en mi vida, digo en mi vida alrededor, estoy hablando del entorno en el cual me muevo, es la falta de lógica. Tremenda, tremenda. A lo Sí. largo de un día se dice una cantidad de falacias que no son falsedades, que son razonamientos mal hechos.
Se Sí. pueden poner muchos, Y que la muchos. persona ni siquiera es consciente de que está No, cayendo no, en la bueno, falacia. problema tú, pues que sea consciente, hay que decir también eso constantemente. Es que no soy consciente cuando dicen, esto ha sido así siempre, pues será así. Mira, eso está mal hecho. Porque es como decir, de P implica Q. No, Q no sale nunca de P. Que haya sido hasta ahora así no quiere decir que mañana pueda ser distinto. Usted está obrando mal desde un punto de vista racional. Y tantas cosas más, tantísimas. La dominen, la quoque, que uno aprenda las falacias, que por cierto hay libros respecto a ello, y evitará en lo posible caer en ellas. Por lo tanto, entrenamiento, mucho entrenamiento. Huir de los imbéciles. Ya sé que esto puede sonar mal. Yo, hombre, al pobre hombre que no tiene. Mire, yo digo lo de Russell. Corazón con el pobre, que lo tengo toda la que pueda. Con el imbécil no. Y por imbécil digo aquel que teniendo posibilidades no se esfuerza por desarrollarlas. Que teniendo capacidades no las utiliza. Y tenemos muchas, muchas, muchas. En este momento, por ejemplo, hay una enorme intoxicación, pero enormes capacidades alrededor con el desarrollo de las nuevas tecnologías, etcétera, que tiene una parte positiva y otra negativa, bien utilizadas, mal utilizadas. Bueno, pues usted esfuércese en lógico, hablarlo y conversar, discutir, no gritar, que se hace mucho en este país, se grita, no Sí. imponer, sino escuchar, razonar, decir por qué, hacer descansillo, pararse y en ese momento decir, bueno, pues es verdad, yo no he oído nunca, probablemente ninguna conversación en España, pero en un parlamento jamás, que de repente uno está hablando, para y dice, ahí va, yo iba a decir esto, pero usted tiene Ujú. razón y por lo tanto, quito. Es que no lo he oído nunca y creo que me voy a morir sin oírlo. Sí. Me he confundido, que usted tiene razón, me ha convencido. Dejémonos, no, saber perder. Y eso indica una enorme inteligencia, Sí. porque había un gran teórico de la racionalidad, que era Gnosis, que decía, la idea de diálogo, bien entendida desde los griegos, es que yo cuando hablo con otro, le doy al otro un espacio para que pueda refutarme. Al otro Ujú. le doy posibilidad de refutarme. Así se aprende a ser lógico y, desde luego, estudiando lógica de primer grado también, ¿eh? Con los manuales de lógica hay que estudiarlo, porque en nada se puede entrar, ni ciencias ni humanidades, si uno tiene una cierta noción de lo que es la lógica. Eso es lo que Ujú. diría así muy rápidamente. Totalmente. O sea, que estudiar la lógica como irnos a los manuales de lógica y luego intentar aplicar Claro, eso en nuestro razonamiento cotidiano, nuestro razonamiento evidente. diario. Yo estuve viendo, ¿Eh? por ejemplo, sé que bueno, estuve revisando muy por encima, no que sé que esta charla no, la idea no es que no fuera muy larga, pero los estoicos plantean ciertos silogismos muy claros, ¿no? Sin duda, sin Y con duda. el tema de el cómo expresamos la palabra o cómo expresamos las ideas, ¿no? Tenemos el sujeto, el verbo y el predicado, no podemos solo expresar verbo y sujeto porque se quedaría vacío. Entonces, quizás una recomendación podría ser volver a las aulas y buscar cursos de lógica como tal, ¿no? Para empezar Bueno, vamos a ver. a ordenar nuestro pensamiento. La palabra silogismo la traduce Aristóteles y quiere decir sin o ojos, quiere decir, bueno, conjunción, razonamiento, razonamiento. Actualmente diríamos que la lógica es la teoría de la inferencia. Si yo digo algo, de ahí se siguen las cosas que se siguen y no otras. Y no otras. Yo no puedo decir soy macho y por lo tanto soy hembra. No puedes decirlo. No puedes decirlo. Tienes que decir soy macho y soy no macho. Eso sí. Bueno, entonces, primero, inferir, hacer inferencias, razonar es eso, sacar de unas premisas una serie de conclusiones, ¿no? Pero Ujú, que sean bien hechas, porque eso tiene unas reglas. Y por lo tanto, estudiar aquellos manuales de lógica que te digan qué reglas hay, qué reglas de razonamiento, qué es la conjunción, qué es la implicación, porque esos son enormemente importantes en la vida cotidiana, enormemente. Cantidad de nuestros problemas en el amor, en la amistad, en la vida política vienen de no saber eso. Que ujú. quede claro. Yo, hay muchos, muchos, muchos manuales. Yo en castellano, uno más sofisticado, es de Ajá. mi gran amigo, murió ya, el mejor para mí filósofo que ha habido en España, incluso en lengua castellana en los últimos años, ha sido Jesús Mosterín, que como yo era de Bilbao, y que tiene lógica de primer orden. Y si no, el de Manuel Garrido, que es un libro muy bueno de lógica, manual de lógica. Hay otro de Alfredo Diaño, un gran amigo que murió también hace ya mucho tiempo, que es de lógica, que están ejemplos, ponen modos de razonar, que uno se meta, como bien decías tú, en su jaula, que se retire, que Ujú. aprenda aquello, que no sé si que hace un especialista que se haga, pero que esto no es de especialistas, que Claro. esto es de sentido común, que el sentido común, puesto el otro día yo hablaba con mi nieto, que es muy espabilado, tiene 16 años, me decía, yo no sé la gente cómo no entiende la filosofía, si es sentido común, es verdad, pero ¿qué Sí. sentido común? El sentido común refinado, refinado. Y uno lo refina
con ese conocimiento en los libros y con el refuerzo. Tener amigos, tener cercanos y que sean aquellos con los cuales uno pueda hablar, discutir, cambiar de opinión y ayudar, eso sí, al que puede menos. Pero eso ya es una cuestión que tiene que ver con la ética. Totalmente. Eso que acabas de decir, eso es fundamental, ¿no? Eso de que dejarme permear por el otro, ¿no? Ya lo decía el propio Epicteto, es si tu copa Sí. está demasiado llena, pues no puede entrar nada nuevo, ¿no? Nadie puede aprender lo que cree que ya sabe, ¿no? Entonces, deja que el otro permee, deja que el otro entre y que te deje ver que tenemos como mucha vergüenza en esta sociedad, no sé si tú coincides conmigo, pero hay como una vergüenza generalizada a tener contradicciones, ¿no? Y las contradicciones precisamente es donde se produce el cambio, ¿no? Si permito que el otro ponga luz sobre mi contradicción, puedo encontrar una nueva forma de ver las cosas, puedo encontrar algo que yo no soy capaz de ver por mí mismo, ¿no? Hay una... yo soy bastante apasionado, bueno, me apasiona todo, porque en filosofía y en la vida tiene que apasionar todo. O sea, uno, y la cultura es una cultura de todo, ¿eh? O sea, especializarse en algo, pero saber todo lo que uno más pueda de todo. Digo que soy bastante apasionado de la lógica, pero sin embargo recuerdo siempre lo del gran Bergamín, que decía, más vale morir de contradicción que de contracción. Pues entonces, es importante, contradictorio, pero contracción es cuando uno precisamente cree que está, como tú me has dicho, que él tiene todo el saber y no lo tiene, que uno Sí, sabe, bueno, no puede aprender de los demás y tiene que aprender de los demás. sí. Entonces, bueno, pues hacer que salga la luz de aquello que nosotros hacemos estando precisamente en contacto con los demás. Así hay luz para los otros y hay luz sobre todo para nosotros, ¿no? Perfectamente. Precisamente este grupo que es el gimnasio estoico, la ESTOA en general, la ESTOA Madrid, pero el grupo del gimnasio estoico que está trabajando activamente con un programa, con ejercicios, con libros que vamos ahí trabajándonos, ¿no? Estamos muy claros en esa idea de la importancia de tener una comunidad con la que podamos hablar, donde podamos sacar estos temas, donde no haya la vergüenza de caer en contradicción y que el otro me lo haga ver, ¿no? Siempre con mucho respeto, porque es una comunidad sumamente respetuosa y cariñosa, ¿no? Mínimamente, Quisiera, sí, una frase mínima solo, con eso acabo, de Aristóteles. El que se ensalza más de lo que es tonto. El que se rebaja más de lo que es más tonto. O sea que ni más alto ni más bajo. Estar donde bien. uno tiene que estar y librarse con uno mismo y con los demás. Y yo ya acabo.